La Iglesia de Dios Monte de Bendición, en donde en Dios todo es posible, les da la bienvenida al servicio dominical, invitándoles a que preparen su corazón para lo que el Señor desea hablarles el día de hoy. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste a ti.
Iglesia de Dios Monte de Bendición, te recordamos nuestros horarios de conexión MB. La red de hombres se reúne lunes a las 7 p.m. en el Templo La Pradera y se transmite vía Zoom. La red de mujeres los viernes a las 7 p.m. de manera presencial. Los jóvenes MB todos los jueves a las 6:30 vía Zoom. Y nuestros MB Kids los sábados a las 3 p.m. por medio de Zoom con clases para niños de 3 a 8 años y de 9 a 13 años. Recuerda estar pendiente por medio de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en nuestra página de Instagram. Y sigamos teniendo conexión MB. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó, él se levantó, nada detenerlo podía.
lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Jesús, mi amigo fiel, con él yo cantaré, a él yo alabaré. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Danzaré a Jesús mi Salvador. Historias de la Biblia. El sacrificio de Jesús. Este es Jesús. ¡Heyo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seemed okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría.
Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él, y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en dos. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que él ya no estaba allí. «No tengan miedo», dijo un ángel, «él no está aquí, ha resucitado». En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que él se levantaría al tercer día. Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. ¿Ah? ¡Eo! ¡Ah! Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios les bendiga, Iglesia de Dios, Monte de Bendición, amigos y hermanos que nos ven de otros lugares. Estoy muy feliz y muy alegre de poder estar junto a ustedes este domingo tan especial. Hoy celebramos la resurrección del Señor. Hoy es el mejor día del calendario cristiano. Jesús vive, Él resucitó de los muertos y está vivo hoy. Y Él no solamente experimentó la resurrección, sino que Él es la resurrección. Así que para comenzar vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, que yo solamente sea un instrumento y que sea Él hablando a cada uno de nosotros. Acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por permitirnos estar delante de ti un día más, por permitirnos escuchar de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, oh Dios, que seas tú ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, que seas tú hablando, Señor Jesús. Queremos escucharte, queremos aprender un poco más de ti, Señor Jesús, cada día. Te pedimos, oh Dios, que ministres nuestras vidas y nuestros corazones y la vida de nuestras familias. Te damos las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, por amor a mí y por cada uno de los hermanos que está escuchando esto. Dejamos en tus manos esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.
La meditación que tengo preparada para el día de hoy se llama Lo hizo por amor a ti. Hoy celebramos el mayor triunfo de la historia. A través de la muerte y de la resurrección de Jesús, Él derrotó para siempre el poder del pecado y de la muerte. Dejó la tumba vacía y todos sus efectos secundarios resultantes. Vamos a leer 1 Corintios 15, 14 al 19. Y dice: la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. En esta parte de este capítulo, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ya que se estaba predicando y se estaba dando a conocer que no había resurrección de los muertos. Y Pablo les escribe de que les explica qué pasaría si no hubiera resurrección, si Jesús no hubiera resucitado. Y vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte es qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado. Y si Jesús no hubiera resucitado, seríamos personas desdichadas y nuestra fe, nuestra predicación sería en vano y sería sin sentido. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo solo sería una religión sin poder de cambiar el corazón de las personas. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos confiar en nada de lo que nos dice la palabra de Dios, ya que sería puesta en duda, ya que en varias ocasiones Jesús les habla a sus discípulos acerca de su resurrección. Vamos a leer 2 versículos que nos habla acerca de eso. Nos vamos a ir a Mateo 17, del 22 al 23. Y dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vamos a irnos ahora a Mateo 16, 21. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esos solo son 2 versículos en los cuales Jesús habla acerca de su muerte y de su resurrección. Y si Él mintió sobre su resurrección, toda la Biblia sería puesta en duda y solo tendríamos en nuestras manos un libro más. Un libro lleno de cuentos, de historias, un poco de poesía y de cosas que sucedieron en el pasado. Pero, por otro lado, si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces los que hemos creído no perdemos nuestro tiempo y nuestra fe no es en vano. Hace unos días mi papá me enseñaba una entrevista, era un pastor y era una muchacha. Ella ponía el caso de que si ella era atea y no quería escuchar absolutamente nada del Señor, ¿cómo el pastor podría presentarle a Jesús a ella? Y él le hizo la pregunta y le decía, si realmente Jesús no vino a la tierra y Jesús nunca existió, no resucitó, no murió, ¿qué perderías tú? ¿Qué perdería yo? Le decía a él. Pues
nada, él no perdería nada, ella tampoco no perdería nada si Jesús no hubiera existido. Pero él le puso el otro lado de la moneda y le decía, pero si Jesús realmente existió, si realmente Jesús vino a morir por mis pecados y por tus pecados, si Él realmente resucitó y tú no crees, ¿qué pierdes tú? Ella quedó sin decirle nada y él le dijo, pierdes todo, pierdes tu salvación, pierdes la vida eterna. Y si realmente Jesús resucitó, predicar no sería inútil, ya que es una de las maneras de dar a conocer las buenas nuevas a las demás personas. Si Jesús resucitó, el cristianismo no solamente es una religión de hombres, no es una religión de hombres, es el cuerpo de Cristo morando en cada una de las personas que hemos creído y que hemos confiado en su palabra. Y si Jesús realmente resucitó, no tenemos en nuestras manos un libro más, no tenemos un libro de cuentos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos disponible para cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 20 al 21. Y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermano, hermana, Jesús está vivo. Y el que cree en el Señor Jesucristo hoy puede confiar absolutamente como confiaron los primeros cristianos, como confiaron los primeros discípulos, de que nuestra fe no se fundamenta en mitos, nuestra fe no se fundamenta en leyendas, sino en el sólido hecho histórico del Cristo resucitado y de la tumba vacía. Y aún más importante es el hecho de que el que hoy cree, el que hoy decide creer en el Señor, puede experimentar personalmente el poder de Dios en su vida, el poder del Cristo resucitado en su vida. Puede saber que sus pecados les son perdonados gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Puede estar seguro de que puede obtener vida eterna y de que Él mismo resucitará. Y finalmente puede ser liberado de una vida vacía, una vida sin significado, una vida sin propósito y ser transformado en una nueva criatura en Cristo Jesús. Él tomó todos y cada uno de nuestros errores, tomó todos nuestros pecados y los puso sobre sí y nos dio la salvación, nos dio un lugar en el reino. Él tomó nuestro lugar, un lugar que realmente merecíamos. Tomó nuestro lugar en la cruz por amor a cada uno de nosotros. El clamor de Dios por la justicia eterna fue justificado después del tercer día y Jesús fue resucitado de los muertos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con este hecho? ¿Vamos a realmente aceptar este gran regalo que el Señor nos da gracias a ese sacrificio que Él hizo? La salvación no tiene el poder de ayudarnos hasta que nosotros decidimos aceptarlo, hasta que nosotros decidimos apropiarnos de ella. La Biblia nos dice en Romanos 10, del versículo 9 al versículo 10, que si creemos con todo nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y lo confesamos con nuestra boca como Señor, Dios nos lleva a una relación que se llama salvación, pero comienza hasta cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y esto es algo que necesitamos hacerlo con entendimiento y no a la ligera. Porque significa poner a Jesús como el primero de nuestras vidas. Significa someter nuestro corazón a Él, creer en Él realmente y lo que nos dice de su palabra. Es decidir morir a nuestros deseos todos los días y entregarnos a Él por completo. Vamos a leer 1 Corintios 15 del versículo 3 al versículo 8. Y dice,
Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección de Jesús nos confiere a todos los creyentes una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús nos hace nuevas criaturas cuando decidimos entregarnos por completo a Él, cuando decidimos entregar nuestras vidas y nuestros corazones hacia Él, cuando decidimos rendirnos y humillarnos ante Él, cuando reconocemos ese sacrificio hermoso que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Vamos a orar y para poder terminar, y quiero que me acompañen en esta oración. Si en este día no has aceptado al Señor, te hago el llamado para que puedas aceptar ese gran regalo que el Señor nos ofrece, que puedas reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz por amor a mí y por amor a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Vamos a orar y quiero que me acompañen en esta oración, que podamos darle gracias, ¿verdad?, al Señor por ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz, que podamos agradecer y podamos decirle, ¿verdad?, nuestro amor hacia Él, que Él sepa que realmente queremos que sea lo primero en nuestra vida, que sea el centro y que sea nuestra vida de Él, ¿verdad?, que sea nuestro corazón, que le pertenezca totalmente a Él. Así que acompáñenme, oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque ese amor que tú nos has demostrado a lo largo de este tiempo, nadie más lo ha podido comparar. No podemos comparar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por cada bendición que nos has dado. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación que tú nos has regalado, Señor Jesús. Hoy entregamos y rendimos nuestras vidas hacia ti, Señor Jesús. Queremos humillarnos ante ti y reconocemos que te necesitamos día con día. Reconocemos que tú eres nuestro Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador de nuestra vida. Queremos amarte, Señor Jesús. Queremos conocerte y queremos tener una relación contigo, Señor Jesús. Ayúdanos y danos las fuerzas, porque sabemos que nada podemos lograrlo bajo nuestras propias fuerzas, sino con tus fuerzas, Señor Jesús. Ayúdanos y enséñanos cada día más a poder amarte y a poder ser un excelente y un buen cristiano. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que cuando Jesús fue clavado en la cruz, después de pasar por mucho sufrimiento, después de pasar por mucha agonía, su último aliento lo invirtió en una palabra, que es tetelestai, que traducido al español significa consumado es. Tetelestai significa cancelado, pagado en su totalidad. Todo ser humano nacía con una deuda imposible de pagar delante de Dios, pero Jesucristo la canceló en la cruz del Calvario con su sangre. Gracias a eso, tú y yo somos adoptados como hijos de Dios. Así que celebremos hoy que nuestra deuda fue pagada por Cristo en la cruz. Dios les bendiga, amados hermanos.